Bueno, y un día tenía que volver después de sus largas vacaciones en la Pelopincho. La tenemos acá a Laura Poncio con su columna Si te cito no es plagio, que en esta ocasión va a hablarnos y analizar un poco sobre la violencia política en nuestro escenario nacional. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿vos? Muy bien, ya nos hemos visto fuera del aire. ¿Las vacaciones de la Pelopincho estuvieron bien? Muy bien, fue lo mejor que nos pasó. Un mes de Pelopincho. Para los que nos quedamos acá en Capital trabajando, es lo más digno que tenemos, la Pelopincho. Es lo que hay. Totalmente, escuchame, yo la disfruto mucho. Cuando era chica era como, ay, tenés Pelopincho, pero ahora es como... Tenés tengo Pelopincho. Escuchame. Bueno, pongámonos seria, Poncio. Vamos a estar hablando entonces sobre violencia política, tema bastante interesante. A mí en lo personal me interesa mucho. Pero bueno, contanos un poco sobre qué trata, qué es. Justo lo podemos mechar con lo que decían sobre el sufragio. Sí. Lo del sufragio de Eva y lo que nos contaba la entrevista anterior con respecto a Ofelia y el proyecto de ley. La habían matando, sí. Justamente dio pie a que le insultaran en todos lados. En todos lados. Pero bueno, ¿qué es la violencia política? Está enmarcada dentro de lo que es la ley de violencia de género, sí, que es la 26.485. Ay, que te trae el número y todo. Muy totalmente. Bien. Sí. Y lo que plantea justamente es una conducta, una acción que trate de violentar u omitir a una mujer que participe. Una mujer. Una disidencia también, ¿no? Una disidencia. Por hoy podemos hablar. Que participa en política. Entonces, me planteaba, ¿desde cuándo pasa esto, no? Sí. Entonces empecé a rever y un poco en base a lo que a vos te interesa, que es Evita, empezaba a ver, pero bueno, antes... ¿Hiciste la tesis? No. No, bueno, está bien. Si está escuchando entonces la profesora, le decimos que Silvana no me hizo la tesis, pero investigó sobre el tema. No, y también me parece como interesante esto de el concepto de violencia política en sí mismo. Es nuevo para nosotros. 2017-2019 se termina incorporando a la ley, ¿no? de violencia de género. Pero bueno, con lo que describe, digamos, en nuestra historia, nos hemos encontrado con distintos episodios que dan cuenta de eso, ¿no? Muchas veces, o sea, lo vemos a principios del siglo pasado, cuando las primeras anarquistas quieren, o las sufragistas, como se las conoce, quieren que las mujeres puedan votar, y dentro de lo que es la discusión... se planteaba por los médicos en esa época que la mujer tenía el cerebro más pequeño y por ende no podía participar de la política porque era el sexo débil, porque no podía afrontar determinadas cuestiones dentro del ámbito, entonces se las relegó. Hasta incluso la discusión del proyecto que presenta el peronismo en el 47, cuando sale la ley, se plantea lo mismo, de que la mujer tiene el cerebro más pequeño. Lo podemos ver con Eva muchas veces, que se la ha criticado por la forma de vestir, se le ha dicho puta muchas veces porque era actriz, entonces al ser actriz se la relacionaba con determinadas cuestiones y se la ha menospreciado en todo su trabajo, no tan solo hombres, sino hasta incluso muchas mujeres. Pensaba, ¿no?, también lo que se ha hecho con el cadáver de Evita posteriormente, todas las vejaciones para sacarla de escena y para que no esté. Totalmente. Sí, lo que sigue pasando un poco en la actualidad, ¿no?, con el uso de la imagen de las mujeres que hacen política, ¿no? Cómo la crítica va hacia lo físico. Pensamos en Ofelia, ¿te acordás cuando asumió? Que salió una imitación en un programa de humor, donde bueno, un tipo se puso un vestido muy similar al que ella usaba, el vestido rojo, que bueno, o sea, lo replicaron en un montón de lugares, que se hizo memes y demás, y tal vez eso no lo hacen con un varón que hace política, ¿no? Y termina siendo un tanto chocante, y ahí es cuando decís, si bien la política es un ámbito donde se ejerce violencia, totalmente, todo el tiempo. Todo el tiempo se está ejerciendo violencia, debería no ser así, pero termina pasando, ¿no?, en un debate y demás, pero en particular sucede algo diferente con las mujeres, ¿no? Muchas veces se la juzga desde su rol de madre, ¿no?, desde el uso de calificativos, de cómo se las llama, de cómo se las adjetiva, básicamente, porque Ofelia se la adjetivó de una manera terrible. Y en base a lo que vos me planteabas, me recordaba dos cuestiones con respecto a la ropa.
Se me vinieron dos imágenes, la de Cristina Fernández de Kirchner y la de María Eugenia Vidal. Sí. Cristina cuando usó... hizo como un discurso desde su casa cuando se había fracturado la pierna, que estaba en calza con su perrito, y se la criticó durante toda una semana que cómo una mujer de su edad podía utilizar calza. Y hace poco salió con el engomado Divina, me encantó. Divina, perdón. sí. Lo tenía que Ese decir. engomado fue furor. Y después con María Eugenia Vidal en su asunción cuando se la comparó con una cortina de baño. Es verdad. Hay mil cosas para o sea, podés criticar tanto a Cristina Fernández de Kirchner como María Eugenia Vidal en su rol como políticas, en el desempeño como políticas. Claro. Pero pegarles por cómo se visten... No da. Ahí hay que distinguir esta cuestión de que la violencia política en realidad no distingue el partido político. Claro. Es algo transversal a los partidos políticos. Es a la mujer, porque yo no vi que estuviesen criticando a Alberto Fernández o a Macri, cómo se vestía. No, que yo recuerde, no. No, o si combinó o no combinó su corbata, o si usaba... O tal vez sí, pero esa crítica no menoscaba o no me... Claro, no se tiene en cuenta, digamos, lo que pueden llegar a ser como funcionarios. Claro. Está ahí la diferencia. Ni hablar cuando te piden los títulos. Hace unos años me acuerdo con Victoria Oneto, que es la secretaria, actualmente es la secretaria de Cultura en Avellaneda. Tuvo que salir a mostrar el título. Igual que Cristina con su título de abogada. Claro, entonces son determinados tratos que lo que buscan es atacar a aquellas mujeres, ¿no?, que deciden ser visibles, estar en ámbitos políticos que históricamente han sido relegados y que históricamente han sido para varones, ¿no?, para varones poderosos. Bueno, y pensar, ¿no?, la ley de cupo y la ley de equidad. O sea, primero tenemos una ley de cupo que pide que haya el 30% de mujeres dentro de las dos cámaras. A ver, yo me ponía a reflexionar, ¿no? ¿Por qué hay que llegar al extremo de que una ley sancionada tenga que imponer que haya mujeres en el Congreso, ¿no? Bueno, es por esta sociedad patriarcal. Pues machismo, sí. Pero es como que así todo, más allá de haber ganado esa lucha, de que muchas mujeres... me ponía a pensar, después del voto femenino, Sí. el Partido Peronista ganó más del 37% de las bancas. Pero después del golpe de Estado del 55, ya las mujeres quedaron nuevamente relegadas. Y viene esta ley de cupo en el 91 que exige ese 30%. Pero ¿cuál era la onda? Vos tenías la lista... Estaba una mujer, había un hombre, una determinada cantidad de mujeres. Cuando se votaba, esa mujer la obligaban a renunciar. Eso es parte de la violencia en la política. Está bien, sí, la tenemos en la lista, pero después cuando termina ganando la elección de medio término, la sacás y su suplente es un varón. Entonces no se terminaba cumpliendo y a partir de justamente la ley de paridad de género, que es del año 2017, lo que se dice es, bueno, esa mujer renuncia, tiene que asumir como suplente otra mujer. Eso está bueno. Eso está bueno. Y con la nueva ley de que justamente las disidencias pueden participar en política también está bueno, porque si no siempre se vive invisibilizando y siempre se vive atacando con respecto a la cuestión de género. Sí, me parecería súper interesante seguramente cuando Manu vuelva de sus vacaciones. Estaremos hablando, ¿por qué no?, sobre ese tema. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? No sé, pensando en legisladores, ¿no? ¿Qué está pasando con las disidencias que en esta última elección accedieron a una banca, ¿no? ¿Y cómo es el trato para...? Sí, me parece que estaría interesante poder hablar sobre eso. Sí, y también pensaba, ¿no?, como, viste que a veces cuando suceden hechos de violencia, se cae como en estos discursos de, bueno, las feministas exageran, ¿no? Pero es como muy sutil y no tiene que ver solamente... Lo vemos como en la máxima expresión, no sé, te puedo decir, la revista Noticias, ¿no? Con Cristina y todas las tapas que hicieron. Hay una tapa memorable que ¿Cuál? hay que está Cristina como teniendo un orgasmo. Sí, sí me acuerdo de eso. Pareció un montón. Sí. O sea, no vi ninguna tapa de Macri teniendo un orgasmo. No. Bueno. No, que yo sepa no. Imagen mental horrible. Sí, pero
Sí, no estaría sucediendo, pero también está presente el tema de la violencia política en cosas mucho más sutiles, ¿no? En esto de, cómo te llaman, ¿no? Los diminutivos hacia las mujeres, que eso los vemos también mucho, o se ha visto mucho en espacios laborales. También qué pasa con esto de, a lo mejor si te excluyen de un espacio, de una reunión, si no te convocan. Está presente en todo eso. Era lo que planteábamos recién con Manu fuera del aire. Sí. Las asesoras de los legisladores y de los senadores y los diputados. Muchas veces cuando se presenta un proyecto de ley es por el trabajo en conjunto de todos los asesores. Sí. Muy pocos legisladores nombran y mencionan, y la mayoría son asesoras mujeres. Y la mayoría es gente muy formada capacitada. Y hasta más formada que la persona que está ocupando una banca. O sea, hay que decirlo también. Muchas veces no, pero muchas veces sí. Entonces, eso también es parte de la violencia, que no, o hasta incluso ver algunas reacciones cuando había algunas legisladoras que iban con sus hijos, hijas y amamantaban en el recinto. Lo ves en un montón de aspectos. Victoria Donda fue una que vez. la matan, la suelen matar. Digo, y hay que distinguir en esto, porque no nos puede gustar a lo mejor en cuanto a su gestión política, y es súper válido, ¿no? Decir, tal personaje de la política no me gusta, o no me siento representado, o no comparto su proyección, no sé, como... Sí. Lo que sea, como ministro, ponele, o ministra, ¿no? En este caso. Pero diferente es ir y apuntar a la condición de mujer de esa persona. Totalmente. ¿No? Lo vimos esta semana con el señor Moritán, que le ha pegado mucho Ofelia. Y justamente, no por su labor como legisladora, sino por su edad, por su juventud. Bueno, igual a Moritán, yo desde acá humildemente digo que quisiera verlo en su rol como legislador, porque hasta ahora lo único que vi es que se peleaba con otras personas. Totalmente. Y se quejaba del mote del marido pero hasta ahora no vi un solo proyecto presentado. Así que me encantaría. Y aparte, mirá la diferencia, ¿no? Se le dijo una sola vez que era el marido de Pampita y se armó un revuelo. En cambio, cuando se la nombraba a Cristina Fernández de Kirchner como la mujer de Kirchner, no se armaba tanto revuelo, y ahí es a donde radica, y esa es la pequeña sutileza que hay con esto de la violencia en la política. O ver, justamente porque no radican los partidos políticos, ver cómo se la ninguneaba a Lilita Carrió diciéndole que estaba loca, que tenía determinadas cuestiones. Nos puede gustar o no. Nos puede gustar o no cómo ella se desempeñó. Pero ya darle el mote de histérica, el mote de loca, hacer representaciones con ella en un montón de cuestiones, me parece como que ahí es a donde radica. Porque ahí es cuando se mezcla, porque decimos, ¿por qué a Cristina no y a Lilita sí? Pero es simplemente porque quizás no nos gusta su color político. Pero es de vuelta, es volver a caer en esa violencia política porque no nos gusta. O lo pensaba también con Mayra Mendoza, ¿no? Es una intendenta y le costó llegar justamente porque el conurbano es el de los señores intendentes. Es difícil, se le pegó durante toda la campaña hasta que pudo remontar las elecciones, y ahí es como que recién ahí se empezó a hablar bien de Mayra. Sí, y también lo pienso un poco en retrospectiva, ¿no? Desde la historia, quizás hoy por hoy hay determinadas cuestiones que no se van a llevar a cabo porque, la sociedad avanzó, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en personajes como Juana Manso, ¿no? Que ha sido vapuleada en las calles, insultada. Eso tal vez hoy, en ese extremo de gravedad, creo yo, que sería repudiado al menos. O viva el cáncer de Evita. Bueno, son cosas que tal vez, sí, va a haber un desubicado o desubicada, porque muchas veces también son las propias mujeres, Se ¿no? festejó mucho la enfermedad de Florencia Kirchner. Sí, sin embargo, son cosas que terminan dándose aún en la actualidad, tal vez no con el mismo extremo de violencia física que podía darse en la antigüedad. Hace unos años, ¿no? Nuestra historia me voy a la antigüedad. Pero continúa sucediendo tal vez más desde lo simbólico y tal vez más también con la complicidad y el acompañamiento de los medios de comunicación, ¿no? Con esto de, no sé, pienso en la primera dama, en todo lo que se le ha pegado.
más allá de los errores, de los aciertos y demás, cuánto se recae en la condición de ser mujer para señalar aquello que no nos gusta, ¿no? Totalmente, ¿no? De cómo se vestía. O sea, todo el primer año de Fabiola fue... literalmente le decían en los medios de comunicación que era grasa por cómo se vestía, no por la función que estaba cumpliendo o cómo la estaba llevando a cabo o de qué forma se manejaba, si había dicho bien un discurso o no, si se había equivocado o no. No, era cómo se vestía Fabiola, qué marcas utilizaba y la comparaban todo el tiempo con la ex primera dama, que ya de por sí el título de primera dama es un espanto. Está un poco... Bueno, ahora lo último fue... Perdón, Lau, no sé si querías agregar algo más, ¿no? No. Bueno, que de hecho yo lo mencioné, lo de Maya Fernández Allende, presentarla todo el tiempo como la nieta de... Sí, tiene la mística de no ser parte de la familia Allende, de ahora estar al frente, digamos, del Ministerio de Defensa, pero también me interesaría saber de ella. Que es veterinaria, no, que es bióloga. Bueno, todos esos aspectos me parece que está bueno, y está bueno también como revisarlos nosotros como medios de comunicación, ¿no? Al momento de valga la redundancia, comunicar. ¿Querés agregar algo más? No. Bueno, sí, tal vez como un poquito como reflexión, y lo que este tema siempre me llega como a rever, es esto de, siempre hablamos de lo macro, ¿no? Sí. Siempre hablamos de una Cristina, de Vidal, de Mayra, de gente que es visible y que hoy por hoy, digamos, son mujeres, pero son mujeres que cuentan con cierto apoyo. Respaldo. Cierto respaldo. Ahora, me pregunto qué sucede con la violencia política al interior de los partidos, al interior de las organizaciones, en las militancias barriales, digo, porque en los barrios se hace política también, ¿no? Es esa micropolítica, tal vez. Y ahí es cuando más ves el machismo con los punteros y que no hay punteras, entre comillas, dentro de los barrios, o vamos a utilizar mejor el término, referentes. Referentes, sí. Sí, puntero, sonó feo. Pero no hay referentes, no hay muchas referentes mujeres. Quizás recién en los barrios más pobres están surgiendo las referentes, que son madres del dolor, o que están relacionadas con la trata de mujeres y demás. Pero no es en todos los ámbitos políticos. Sí, me parece súper interesante también como ver qué es lo que sucede, ¿no? En lo micro, ¿no? En esas pequeñas organizaciones. Sindicatos. No sé, me pongo a pensar en los sindicatos. No hay ninguna secretaria general en ningún sindicato. Están todos los señores secretarios de hace más de 30 años. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Laura, como siempre ha sido un gusto. Ya nos estamos quedando con muy poquito tiempo de programa. Así que a ustedes que están del otro lado, les quiero recordar que vayan ya a suscribirse a todas nuestras redes sociales, porque si no dejamos de hacer este programa. No, mentira. Vayan ya a suscribirse y a ver todo el contenido que vamos subiendo semana a semana, contenido del programa y contenido extra que vamos generando para ustedes. Nos encuentran en Instagram como ahora_nosotras, y vayan ya al canal de YouTube que es Ahora Nosotras Comunicación. Bueno, los estamos dejando, les mando un saludo grande a todos y nos vamos con el próximo tema que se llama ¿Por qué brillamos, vacilos? Chau. De vacilos.